Continuando con la presentación que hicimos en el video anterior, tenemos que hablar ahora de la tipología de los proyectos. Si seguimos en esta línea a lo que plantea Zapac Chain en su libro, podemos hablar de dos maneras de ver las tipologías de proyectos. Una es según la finalidad que persigue el estudio y la otra es según el objeto de la inversión. Según la finalidad del estudio tenemos tres tipos. Una tipología que es la destinada a medir la rentabilidad del proyecto. La segunda es la destinada a medir la rentabilidad del inversionista. Y la tercera es destinada a medir la capacidad de pago. En lo referido a la rentabilidad del proyecto, lo que intentamos medir aquí es si el negocio, si los activos que vamos a poner a disposición de esta iniciativa tienen sentido ser asignados a este proyecto o no. Es decir, vamos a vamos a tratar de analizar y de medir cuál es la posibilidad de viabilidad de este negocio. En cuanto analizamos la rentabilidad del inversionista, lo que nos interesa medir es la rentabilidad del patrimonio, es decir, la rentabilidad de los recursos propios del inversionista, neto del efecto de la deuda o de la forma en que se financia para llevar adelante el proyecto. En el tercer caso, normalmente es el que utilizan o analizan los bancos o las entidades que prestan dinero para proyectos, es medir cuál será el flujo de fondos del proyecto, de manera tal de poder evaluar si esta iniciativa será capaz de repagar el préstamo o el financiamiento que ha sido otorgado. Por el lado del objeto de la inversión, podríamos abrir dos categorías principales. Una es la creación de un negocio nuevo, es decir, cuando estamos intentando plantear un proyecto en el cual comenzamos desde cero, no hay una empresa ya constituida, sino que estamos evaluando cómo vamos a satisfacer un conjunto o una necesidad partiendo desde una nueva creación de una entidad productiva. Y la otra gran clasificación es cuando se trata de un proyecto de lo que Zapac Chain denomina de modernización, o que nosotros bien podríamos denominar como proyectos en empresas en marcha, es decir, ya hay una unidad productiva trabajando, cumpliendo un objetivo, y dentro de esa unidad productiva se decide analizar una determinada inversión. Normalmente podemos separar 5 tipos de inversiones en empresas en marcha. El outsourcing o tercerización, es decir, dar a realizar fuera de la empresa un proceso que antes se hacía adentro. Ejemplo, el transporte del personal de la empresa, lo podemos hacer con activos, con colectivos y con empleados de la propia empresa, o podemos contratar una empresa que se especializa en el transporte de personal y por el cual tendremos que pagar una suma determinada periódicamente. La otra alternativa o el otro tipo de inversión o tipo de proyecto es el proyecto de ampliación, es decir, cuando tenemos que aumentar la capacidad de producción y venta o de prestación de servicios de una determinada unidad. Por ejemplo, cuando queremos agregar consultorios a un sanatorio o queremos ofrecer mayor cantidad de mesas en un restaurante o de habitaciones en un hotel. El tercer tipo de proyecto de inversión puede ser el de abandono, es decir, cuando tenemos algunas líneas de producción y queremos discontinuar un producto porque consideramos que no es rentable, por lo tanto tenemos que analizar si es realmente conveniente salirnos de la producción y venta de un determinado bien o servicio.
El otro tipo de inversión es justamente el contrario del primero que señalábamos, es la internalización, es decir, hacer dentro un proceso que normalmente dábamos a hacer a una empresa especializada fuera de la organización. Por ejemplo, puede ser la comercialización o la distribución de un determinado bien o servicio, que probablemente lo teníamos en manos de un tercero y que ahora decidimos hacerlo internamente, invirtiendo en nuevas instalaciones, personal, equipamiento informático, etc. Y por último, podemos señalar a los procesos de reemplazo, es decir, cuando voy a cambiar algún tipo de proceso productivo o de activo de producción por otro más moderno o más eficiente, y tenemos que analizar si la inversión adicional que se genera en este tipo de activo es realmente rentable y si vale la pena el esfuerzo con relación a los costos que esto implica. Otra clasificación que tenemos son los distintos estudios de viabilidad de los proyectos de inversión. En esto podemos señalar en los que nos convocan dentro de la evaluación privada de proyectos, y hay uno que es muy particular y que cada vez cobra mayor importancia, que es el estudio de viabilidad ambiental. Dentro de los tradicionales estudios de viabilidad de un proyecto de inversión tenemos el técnico, es decir, queremos analizar si la localización, si el tamaño, si el proceso productivo va de una determinada forma de llevar adelante una iniciativa productiva, es viable. Tenemos el estudio legal, que analiza todos los condicionantes del marco normativo que afectan a los montos de inversiones, costos e ingresos de nuestro proyecto de inversión. La evaluación económica, es decir, donde vamos a analizar con las distintas técnicas de que disponemos si el proyecto es rentable o no, su viabilidad económica y financiera. Después tenemos el análisis de gestión, es decir, si tenemos la capacidad para llevar adelante este proyecto, es decir, tanto desde el punto de vista de la administración como de los propios recursos humanos de dirección y gerenciamiento para operarlo. Y por otro lado, de la viabilidad política, es decir, si desde el punto de vista institucional este proyecto es o no aceptable. Por supuesto, como dije, el estudio ambiental tiene otros efectos, si bien tiene una importancia cada vez más importante, más creciente dentro de los proyectos de inversión por sus efectos en las inversiones que hay que hacer tanto al comienzo de la iniciativa como en los costos de operación y mantenimiento. También hay que analizar el impacto que tiene sobre el entorno y ver si esto es aceptado por las autoridades en donde se va a implantar nuestro proyecto productivo. En la evaluación privada, normalmente hacemos estimaciones futuras de costos y beneficios. Debemos recordar, debemos dejar bien claro que en los proyectos de inversión lo que estamos haciendo es una estimación futura de inversiones, de costos y de ingresos o beneficios, de manera tal de poder de alguna manera evaluar hoy si esa inversión, si ese esfuerzo es realmente razonable o tiene rentabilidad o viabilidad económico y financiera. El horizonte temporal no hay una metodología que lo determine puntualmente, por supuesto puede depender si ya hay algún contrato fijado, por ejemplo una concesión que habla de 15 años, pues bien, el horizonte de evaluación será 15 años, sino normalmente pueden evaluarse a 5 o a 10 años, dependiendo del tipo de proyecto que tengamos. Por supuesto, como dijimos, las distintas tipos de inversiones pueden ser elaborar o comprar insumos, arrendar o comprar espacios físicos, usar una nueva tecnología, estudiar localizaciones diferentes, ver turnos de trabajo, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos la evaluación social de proyectos, que compara los costos y beneficios que una determinada inversión puede tener para una comunidad o un país en su conjunto. No es ya desde el punto de vista
de la empresa privada, sino de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, cuando se valoran los costos y beneficios en la evaluación privada, se toman los precios de mercado, es decir, los precios a los cuales yo puedo adquirir los bienes que necesito y al cual voy a vender mis productos o los servicios que vaya a prestar. En el caso de la evaluación social se utilizan los precios sombra o sociales, en algunos casos puede ser, por ejemplo, los precios habiéndole descontado los impuestos indirectos. Tenemos también costos y beneficios sociales directos, que son el incremento de la caída del Producto Interno Bruto, los costos y beneficios sociales indirectos, cuando el llevar adelante nuestra iniciativa, nuestro proyecto, afecta la producción o el consumo de determinados bienes o servicios. Hay costos y beneficios sociales intangibles, es decir, que son difíciles de cuantificar desde el punto de vista monetario, y por ejemplo, tiene que ver cuando se están planteando proyectos para conservación de lugares históricos o que tienen algún efecto sobre la distribución de la población en el territorio de un país, o por razones geopolíticas para enfrentar o en la disputa o en la simple negociación con países vecinos. Por supuesto, también hay externalidades de un proyecto, es decir, que son efectos que un proyecto tiene sobre otro y que benefician o perjudican a determinada sociedad o a determinada parte de la población, como puede ser la contaminación ambiental, que es muy mencionado ahora, o eventualmente la redistribución del ingreso. ¿Cuáles son las etapas de un proyecto de inversión? Básicamente podemos dividirlo en 4 grandes etapas, una de las cuales las vamos a dividir en 3 subetapas. Las grandes etapas son la idea, la preinversión, la inversión y la operación. Dentro de la idea es cuando surge allí la posibilidad que se plantea para una eventual satisfacción de una necesidad o de un grupo de necesidades. La preinversión es cuando empezamos a analizar de una manera más o menos profunda si esta idea es realmente tiene posibilidades de ser llevada adelante. Para ello tenemos 3, como le dijimos, subetapas: el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. En donde el perfil es la etapa donde menos información tenemos y la factibilidad es donde más información tenemos. El perfil es una etapa más estática y la prefactibilidad y la factibilidad son etapas dinámicas en donde se construyen los flujos de fondo. Normalmente, cuando ustedes elaboren, por ejemplo, el proyecto de trabajo final que van a presentar para poder acceder al título de ingeniero industrial, normalmente estamos pensando en que vamos a hacer un análisis a nivel de prefactibilidad. Después vamos a volver sobre estos temas. La gran etapa siguiente es la inversión, es decir, cuando se realizan los desembolsos para llevar adelante el proyecto. Obviamente tenemos que haber superado si corresponde o no en la etapa de factibilidad. Hay muchos proyectos que directamente de la etapa de prefactibilidad pasan a la etapa de inversión, dependiendo la envergadura que tenga este proyecto. Y finalmente la operación, que es cuando una vez que está culminado el proceso de inversión, la unidad productiva comienza a producir los bienes o servicios a los cuales fue destinado la inversión. Aquí tenemos siguiente una presentación en donde habla no solamente de las etapas, pero con el planteo del problema, la idea para resolver el problema, el estudio a nivel de perfil, luego la prefactibilidad, la etapa de factibilidad, el diseño antes de la ejecución y construcción, la etapa de operación y luego la evaluación de resultados, sino que lo interesante que tenemos aquí es que podemos ver cuáles son las alternativas que se nos presentan. Normalmente tenemos en cada una de las etapas la posibilidad de rechazar la alternativa que estamos analizando,
o aplazar dicha alternativa, o bien pasar a la etapa siguiente. Por supuesto, a partir de la etapa de idea, nos aparece que tenemos la posibilidad de rechazar esa idea que estamos llevando adelante, aplazarla o directamente ejecutarla sin pasar a un estudio más profundo en la etapa siguiente. Por supuesto que aquí juega mucho el tipo, el monto de la inversión de la que estamos hablando. En inversiones de relativamente escaso monto y valor, por allí no se justifica invertir recursos y tiempo, que en definitiva es recurso, para seguir analizando una inversión cuya complejidad es muy baja. Por lo tanto, en lugar de pasar de la etapa de idea al perfil, directamente pasamos a la ejecución. En la etapa de perfil estamos en la misma situación. Podemos rechazar o aplazar, pero también podemos ejecutar o directamente pasar a la etapa siguiente. Y así tenemos en cada una de las etapas que se nos van presentando. Por supuesto, cuando ya estamos en el nivel de factibilidad, allí la alternativa está en pasar al diseño o no, o rechazar la posibilidad de seguir adelante, pero si ya lo hemos estudiado en la prefactibilidad, es muy difícil que en la etapa de prefactibilidad rechacemos una inversión de la cual ya hemos pasado por distintas etapas. Finalmente tenemos en este esquema la evaluación de resultados, que nos permite hacer la evaluación que denominamos ex post, es decir, la evaluación de los resultados que ha tenido la inversión que hemos realizado y que nosotros mismos o que el grupo de analistas ha evaluado. Entonces, la preinversión corresponde al estudio de la viabilidad económica y de las diversas opciones de solución que se han identificado para cada una de las ideas que tenemos acerca de un proyecto. Se puede desarrollar de tres formas, dependiendo de la cantidad y calidad de la información. Como dijimos, está el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. En cuanto a la cantidad y calidad de la información, como dijimos, vamos de menos en el perfil a más en la factibilidad. El estudio a nivel de perfil es el más preliminar, es estático y basado principalmente en información secundaria. ¿Qué es la información secundaria? La información que proviene de revistas, de publicaciones, de estudios que realizan otros, instituciones o personas. Es decir, que nosotros no salimos al campo a relevar la información directamente, no analizamos costos por nuestros propios planos o estudios, sino que tomamos toda información que ya ha sido producida por terceros. La etapa de prefactibilidad y factibilidad son dinámicas, proyectan costos y beneficios a lo largo del tiempo y los expresan mediante la construcción de los flujos de fondos o flujos de caja, y que los armamos siguiendo determinados criterios ya establecidos. En el proceso de estudio de un proyecto tenemos etapas, tenemos objetivos y tenemos acciones. Las etapas las podemos dividir en formulación, preparación y evaluación. ¿Cuál es el objetivo de la etapa de formulación? Organizar la información disponible de manera tal de buscar calcular y configurar los costos y beneficios de manera de optimizar estos valores. En la etapa de preparación, lo que hacemos es ordenamos esta información para poder construir los diversos flujos de caja del proyecto, del inversionista o en función de la capacidad de pago del proyecto. Y por último, como veníamos hablando de las distintas etapas, finalmente está la evaluación, que el objetivo de la evaluación es medir justamente toda la información que hemos ordenado y sistematizado, de manera de que las acciones son calcular la rentabilidad y analizar los riesgos que enfrenta un proyecto de inversión. Hablando ya del documento del proyecto, es decir, de lo que aquella parte física que vamos a tener que escribir
para poder transmitir todos los estudios que hemos hecho. Normalmente consta de una introducción, tiene un estudio de mercado donde se analiza la viabilidad comercial, un estudio técnico donde analizamos la viabilidad técnica, un estudio legal, que es donde analizamos la viabilidad y las implicancias que tiene el marco normativo y regulatorio dentro del proyecto de inversión, por ejemplo, tanto el aspecto impositivo, laboral, de impacto sobre la legislación vinculada con seguridad e higiene, posibilidades o no de metros de construcción, también lo que deriva de la legislación ambiental y su efecto sobre inversiones y costo, etc. Las regulaciones para la manera de vender o no el producto, por ejemplo, si hay o no posibilidad de ingresar a la industria, etc. Después hay un estudio organizacional y administrativo que tiene que ver con la viabilidad de gestión y las capacidades que tenemos para llevarlo adelante. Por supuesto, acá tiene mucho que ver el análisis de los sistemas de información que requiera nuestra organización. Como dijimos, hay un análisis del impacto ambiental que no forma parte de nuestra asignatura. Y después tenemos el estudio financiero o evaluación privada o financiera, que lo que mide es la rentabilidad para el inversionista privado. En el caso de que estemos en una evaluación social de proyectos, tendremos que medir la rentabilidad o el impacto social del proyecto, es decir, el impacto que tiene sobre la economía de un país. Por ejemplo, a través de medir el impacto que tiene sobre el Producto Interno Bruto o sobre el ingreso nacional.